materia a la 1:46 p.m. Les invitamos a que participen de este tema. Ya tenemos lista nuestra factura, en la mano nuestra factura de la energía. Entonces vamos a aprender a interpretarla con un gran invitado. Se llama Marcos Amaya, es vocal de control de la Confederación de Comités y Vocales de Control, que es una fundación sin ánimo de lucro que nos ayuda a todos a entender mejor y a reclamar nuestros derechos. Pues Marcos, bienvenido. Sigue, por favor. Vamos a recibirte aquí en la sala de las Tardes del Sol. Bienvenido. ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo Sigue, estás? por favor. Bienvenido a las Tardes del Sol. Siéntate aquí en toda la mitad, hombre, mi querido Marcos. ¿Cómo están las cosas? Gracias, Mauricio. Bien. ¿Cómo Bien. te ha ido, Marcos? Bien, bien. Confevocoltics. Confevocoltics, sí. Imagínate, Confevocoltics se llama, pues digamos que la fundación donde tú trabajas, que quiere decir Confederación de Comités y Vocales de Control. ¿A qué se dedican ustedes? Es una organización sin ánimo de lucro, es una confederación nacional donde organizamos más de cerca de 1000 vocales de control en todo Colombia. Ajá. Y estamos en una pedagogía de enseñar a la gente sus derechos, sus deberes y sus obligaciones en el tema de servicios públicos. Esa es la palabra, eso es lo que hacemos. Ani, pedagogía referente al tema de servicios públicos. Así es lograr entender y con claridad al momento de nosotros poder tener que hacer algún reclamo, pues hacerlo de manera acertada. De hecho, nosotros acá tenemos también nuestra factura, una factura gigante, para lograr descifrar entonces cada uno de estos ítems que encontramos en la factura, y pues con Marcos vamos a empezar a conocer sus verdaderos significados. ¿Por qué nos cuesta tanto interpretar la factura de energía? ¿Por qué hay tantos ítems? Bueno, la verdad, más que todo, es porque somos un poquito perezosos. Somos perezosos. No nos gusta leer. No nos gusta leer. No nos gusta leer, por eso es que, como dicen, no nos dan en la cabeza. Pero no, eso estamos buscando en la pedagogía, buscar que la gente conozca nos su están factura. dando la claridad. Nos están dando la claridad, porque es que nosotros cada mes pagamos esta factura. Llegue como llega, la pagamos, porque nadie quiere estar sin agua, sin energía, sin servicios públicos. Pero nuestro deber ser es conocer la factura y que el usuario sepa también reclamar ante el usuario si es que tiene razón, porque a veces no tienen razón. Eso es lo que pasa, bueno. Ani y Mauricio. A veces no tenemos razones en reclamar y hacemos reclamos indebidos. Así Yo es. te digo una cosa, voy a ser abogado del diablo aquí un poquito de los televidentes, Marcos, porque tú dices, no, es que no sabemos leer, pero uno hay veces se pone a leer eso en detalle y no entiende. No entiende, es que cómo así que cuentas vencidas, otros servicios más AP. ¿Qué es eso de total otros servicios más AP? Entonces uno dice, yo estoy leyendo, pero yo no entiendo eso. Entonces por eso hemos querido hacer este programa especialmente para que la gente logre manejar, entender perfectamente lo que se le está cobrando y en qué momento dado podemos también hacer un reclamo, Ani. Así es, Mauro. Bueno, entonces vamos a empezar a desglosar esa factura, ¿les parece? Y vamos a empezar precisamente donde están los datos y alguna numerología que encontramos allí, donde nos dice también total a pagar, fecha de vencimiento y fecha de expedición. Listo. La primera parte. La primera parte es que arriba debe aparecer el dato del titular del predio. Ajá. ¿Sí? Sí, o sea, el nombre del dueño del predio de la casa. En ese sentido, debemos de tener claro de que arriba aparece, ejemplo, Mauricio Belmonte o Ani, ¿cierto? Aparecen Anita Giraldo. Anita Giraldo, ¿sí? Aparece su número, sus datos personales, el número de la cédula, la dirección donde debe estar ubicado el predio. Empecemos por ahí. A ver, una buena pregunta, empecemos por ahí. Resulta que yo compré una casa y me llega la factura y todavía llega a nombre del anterior propietario. Y digo, pero si yo soy el dueño, ¿por qué me está llegando a nombre del que era el dueño? Correcto. Entonces, ¿qué debo hacer? ¿Qué debe hacer? Acercarte, compras el predio, una vez que ya tienes todos los documentos organizados, vas con el certificado de tradición, te acercas a la empresa y le dices, vengo a actualizar estos datos que eran del anterior dueño, ¿A dónde tiene que ir Anita uno? Giraldo. ¿A dónde tiene que ir uno? A la empresa en Cali, en este caso en la ciudad de Cali, en Cali, o en caso también de Gases de Occidente, comprar el predio también, Gases de Occidente, cambio, todo con una documentación debidamente legítima para poder cambiar el nombre del titular del predio. Sin ningún problema hacen el cambio. Sin ningún problema, porque es que hoy no cualquier persona puede usurpar el nombre de que yo compro un servicio. Con el certificado de tradición. Exactamente. Y no más. ¿Cuánto se demora ese trámite? No, inmediatamente. Eso ya sí. O sea que al mes siguiente ya me tiene que estar llegando la factura a mi nombre. Más o menos yo hablo entre 2 a 3 meses, porque en Cali, como tiene unos periodos de facturación atrasadas, entonces mientras actualizan los datos, en cuestión de 2 meses, Ani, ya tenemos el nombre. La factura actualizada. Ejemplo, lo hacemos hoy en marzo, más o menos para mayo, junio,
ya quedó normalizado. Ya tiene que por llegar. tema de facturación. Ya. ¿Verdad? Ajá. Sí, sí, sí. Bueno, Bueno. fíjate, es la primera inquietud que surge. Sí, 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 eso sería. Listo. Entonces estamos viendo el número del contrato. ¿Eso qué es? El número de contrato es prácticamente, digamos, es como la cédula de cada persona. O sea, así es. Si yo voy ante el prestador con mi nombre o con mi número de cédula, yo no puedo hacer ningún reclamo. Yo tengo que ir con mi número de contrato. Ese debe ser como mi primer deber ser. Ese es un código Inclusive- que me van a pedir siempre. Siempre. E inclusive cuando usted llama a la línea 177, Ajá. le dicen, señorita, ¿tiene su contrato ahí? Deme el número de contrato Ya. para poder identificar su predio si realmente que usted es la que me está reclamando. Ajá. Entonces usted llama al operador y exactamente, inclusive Mauricio, Ani, te comento, uno puede llamar a la línea 177 y hacer todas las consultas básicas para hacer un procedimiento ante la empresa prestadora. Así, línea 177 de Cali, de la ciudad de Cali. Ahí hago reclamos. Ahí Quejas puedo, y reclamos. ahí puedo hacer cualquier tipo de consulta, reclamo o inclusive venta de servicios. Ajá. Quiero que me vendas agua, qué requisitos necesito porque voy a independizar un predio, Ajá. voy a subir el segundo piso, la presión del agua cómo me va, entonces todas esas consultas las puedo realizar a través de esa línea 177, inclusive al respaldo de la factura aparecen una cantidad de requisitos y de información que a veces cuando la gente me pregunta, le digo, ¿usted ya leyó atrás? No he leído. Entonces ahí está la respuesta, pero como digo, nos cuesta leer. Volvemos al tema, sí. Sí, pero de eso se trata y de esa es la labor de nosotros los vocales de control, darle pedagogía al usuario, enseñarle sus derechos, Enseñarle. sus deberes Claro. y derechos, es correcto. sí. Bueno, la 1:53, estamos aprendiendo a interpretar la factura de la energía. Ustedes que tienen la factura de la energía en este momento, las amas de casa, también los amos de casa, y tienen muchas dudas o preguntas al respecto, llámenos, las líneas están disponibles, Anita. 524-3536, 518-4098 o también nos pueden dejar todas sus preguntas en nuestras redes sociales, en @lastarresdelsol, porque Mónica Castiblanco y Dijan Mohamed están allí atentas a todas esas preguntas que ustedes tengan con seguramente las dudas que hay con respecto a la factura de energía. Listo, ¿seguimos? Bueno, continuamos entonces en ese orden. Tenemos Bueno, contrato total a pagar, es la cantidad, Es la pues, cantidad. que obviamente Valor que tenemos, nos- que nos valor que puede tenemos pagar. que cancelar con esa factura. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre la fecha de vencimiento y la fecha de expedición? La fecha de vencimiento y la fecha de expedición, digamos la fecha de expedición fue en el tiempo que fue emitida la factura. Ajá, cuando Sí, la que me generaron. llegó. Para la empresa fue el corte. Para la empresa fue el corte. Ah, Y la del vencimiento es el tiempo que yo tengo para pagar. Ok. es el último día que tengo para pagar. Correcto, pero como somos buenos patriotas, pagamos a veces a última hora. Sí. Yo le comento a la gente, a veces la gente dice, último fecha de corte, su servicio será suspendido. ¿Qué pasa, Ani, Mauricio? Que la gente paga el día 16, ejemplo, en ese caso, ejemplo, el 16 de noviembre, y resulta que el funcionario ya salió a las 7 de la mañana con las órdenes de corte. Mientras usted paga ese mismo 16 a las 8 de la mañana, O ya. sea, ¿usted no nos recomienda que nosotros paguemos el último lo que día? la pedagogía en este sentido es que paguemos más tardar un día antes. Un día antes. Un día antes, porque es que usted es el director operativo de Encali y usted llega a la empresa y a usted le aparece Inbanaco, orden de corte, tantos predios. Y usted le ordena al funcionario Y el que vaya a funcionario suspender. tiene que Pero ir. si de Él todas sale a las maneras, 7. Marcos, ahí en la factura me aparece último día de pago 16, ¿por qué Correcto. por qué me van a cortar la energía el 16? Porque ese es el comunicado que le están diciendo, va a ser suspendido ese día. O sea, pague antes. Ah, o sea, ese noviembre 16 de fecha de vencimiento quiere decir, no sabíamos eso, Sí, claro, eso yo no no sabíamos. sabía. O sea, yo hubiera pagado el 16. Claro, no uno me dice, cortan la energía. no, Es que normalmente claro, lo hacemos. uno dice, no, yo pago el 16, que es el último día que tengo, y resulta claro. que ese día es el que va el funcionario a cortarle a usted la luz. Correcto. ¿Y qué pasa también, Mauricio? Que pagamos y nos vamos para el trabajo con la factura. Eso. Y el funcionario llega a la casa y él dice, no, aquí no hay nadie, Ay, sí. no aparece nadie, está trabajando. No hay nadie que muestre no hay nadie el que serio ya se muestre que está canceló. pagado, entonces yo tengo que suspender. Y usted diciendo, pero es que loco, venga, yo pagué ya hace rato, yo pagué. Pero Oiga. ¿qué le sugiero a la gente? Le sugiero que saque una copia del recibo de pago y lo pegue sobre su factura de energía y sobre su factura de acueducto. Hagamos una cosa, O sea, Marcos. Lo mío es una pedagogía, es enseñar a la gente a ser un poquito dinámicos,
pero también ser lógicos en ese sentido. ¿Qué pasa si llega el funcionario a cortarnos la luz y llega la señora? Un momentico, yo vengo de pagarla, mire, aquí está el recibo. ¿Cortan o no cortan la luz? Un momentico, no responda todavía, hombre, que nos vamos a ir a comerciales. Ya no responde, Marco. Una pausa y nosotros ya regresamos con más aquí en Las Tardes del Sol, el programa que se realiza gracias al Fondo para el Desarrollo de la Televisión Pública de la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV, Mauro. Ya regresamos. Proteger el agua es proteger la vida. Por eso, recuerda evitar el lavado de vehículos, calles y antejardines con agua potable, así como instalar en tu vivienda dispositivos de bajo consumo. Así evitamos contratiempos, especialmente en la temporada del fenómeno del Niño, que según el IDEAM se presentará durante el primer trimestre del año. Proteger el agua es proteger la vida. Estás viendo Tardes del Sol. Sigue con Tardes del Sol. 2 de la tarde, son las 2 en punto y seguimos en las Tardes del Sol, el magazine de la buena energía. Hoy hablando precisamente cómo interpretar la factura de la energía para que aprendamos nosotros a cómo manejar todo este tipo de datos y de cifras que aparecen allí que muchas veces son confusas, ¿no? Bueno, ya vamos a dejar una pregunta pendiente e interesante también, porque resulta que se llegó el día del corte. Ese día yo fui a pagar mi factura y llegó entonces, ¿cómo se dice? La persona que va, el funcionario a hacer el corte de la energía, pero entonces yo llegué justo a tiempo cuando él me iba a cortar la energía y le mostré mi factura paga. El recibo, sí. El recibo. ¿Me deben o no me deben cortar los recibos? No le debe suspender porque usted le está mostrando en ese momento. O sea, el primer deber ser del funcionario es tocar la puerta y pedir el recibo de servicios públicos. El comprobante del pago. El comprobante de pago. Muéstreme que está pago. Entonces, si está pago, bien. Pero no confundamos el pago del total del valor de la factura cuando hay gente que a veces abona a la factura. Ejemplo, en el caso de esta factura que tiene el pago de 301.900 pesos. Exactamente. En ese orden de ideas, ¿qué va a pasar? Si yo abono 300.000 pesos, por 1.000 pesos me pueden suspender. Hasta por un peso me pueden suspender. Sí, hasta por un peso me pueden suspender. Porque no pago la totalidad, claro. Sí, porque es que pasa que esto es un sistema computarizado y en Cali tiene identificados sus ítems de acueducto y de energía, que son los que más ponen en riesgo para cuando usted abona, a usted le suspenden acueducto o energía. Normalmente la plata entra para el servicio de alcantarillado, entra para aseo y alumbrado público. Pero hay personas que logran hacer de pronto acuerdos de pago y por eso pagan es correcto. algo. ¿Ahí qué? No, ya cuando hace un acuerdo de pago está aceptando toda la solidaridad de la deuda y entonces la empresa le dice abone tanto y queda normalizado el servicio. Venga, pero usted me generó una duda con lo que estaba diciendo, hombre Marcos, y es, yo recibo esa factura, la que estamos viendo ahí, la recibo para pagar 301.900 pesos, que es el ejemplo que estamos poniendo acá. ¿Yo puedo pagar solamente lo correspondiente a alcantarillado y energía y dejar pendiente lo de acueducto? No, yo estoy diciendo porque el sistema de Cali lo que hace, cuando usted le abona, ellos automáticamente en el sistema... Por eso, pero yo puedo abonar a esa factura en lugar de pagar la totalidad. Sí, usted lo puede abonar, pero tiene el riesgo de que se lo suspendan. Por eso, porque pero, si está para corte, perdón, insisto en esto. Me llegó la energía por 301.000, la factura de energía. Y yo tengo 150 nomás, yo voy al banco y me reciben los 150 nomás. Se lo reciben. Sí. Pero se lo pueden suspender. Si está para corte, se lo pueden suspender, Mauricio. Entonces no recomiendo que se haga... Pero si hiciste el acuerdo de pago, ahí sí no. Ahí sí no. Es otra cosa. Pero aquí miremos de que el Mauricio hace la pregunta de que si yo puedo abonar, claro, usted puede abonar, pero si está para corte, para suspensión, se lo cortan. La plata se la reciben. Claro, porque uno tiene que pagar la totalidad. Usted tiene que pagar la totalidad porque es que el sistema automáticamente, hoy en día hay mucha tecnología, entonces apaga bombillos. Claro. Pero el que deja en riesgo va a ser siempre acueducto o energía. Claro, entonces, la metodología en Cali es efectiva. Claro. Hay que pagar, pues. Ahora, hay que pagar. Otra pregunta. Bueno, pero hay una llamada de Jesús en este momento, porque yo digo, ¿cómo así que la empresa prestadora de servicios es tan cumplidita que si ahí dice fecha de noviembre 16, fecha de vencimiento, ese mismo día te mandan a cortar el servicio? Exactamente. Yo no puedo creer que sean tan cumplidos. Sí, bastante cumplidos. Para eso sí. Uy, para eso sí. Anita. 2 de la tarde, 4 minutos, estamos con Jesús a esta hora. Bienvenido a las Tardes del Sol. ¿Cómo estás? Tarde. Buenas tardes, Jesús. ¿Cuál es tu pregunta? ¿Qué tienes de inquietud a esta hora?
una inquietud que tengo y que necesito, digamos así, carácter, ¿qué puedo hacer para independizar los servicios de un segundo y un tercer piso? Para independizar. Correcto, sí, ¿qué se necesita? Y si puedo, digamos, que el funcionario lo pueda uno visitar para que le explique uno mejor, no sé. Para que le lleguen dos facturas, una por el primer piso, otra por el segundo. Correcto. Sí. Qué buena pregunta ¿Qué se puede esa. hacer para independizarlos? Qué buena pregunta esa, Jesús. Listo, Gracias Jesús. por estar conectado ahí con el Magazine de la Buena Energía. A ver, mi querido Marcos Amaya. Mauricio, lo que le estaba comentando temprano, atrás de la factura aparecen los requisitos para independizar. Pero le vamos a dar respuesta a Jesús. Lo que yo quiero es invitarles a esa... Hay que leer, Jesús. A leer, sí. Jesús. No, le digo, atrás de la factura dice requisitos para independización de servicios. Y dice requisito para todo. O sea, atrás hay como unos paso a pasos a seguir. Pero yo le invito al Señor Jesús para que, porque cada predio tiene una situación geográfica diferente, digamos, su infraestructura, como debe ser. Es que preliminarmente él debe llamar a la línea 177 en Cali para que él no vaya. Es que a veces hacemos dos viajes. Vamos al CAN y ya, perdí la vuelta. Antes de perder la vuelta o de hacer la diligencia, pues llamo a la línea, le digo, mire, tengo esto en mi casa, este es mi contrato. Número tal, y yo quiero saber los requisitos que yo voy a llevar al CAM para que ustedes me hagan el trámite de independización. Claro, porque ahí se requiere entonces un contador diferente. Correcto, lo que decía el Señor Jesús es que yo quiero que un funcionario me explique a mí qué debe hacer. Entonces, lo primero que le van a explicar es la parte básica cuando llama a la línea 177. Y luego cuando él se acerca a la empresa, le van a decir, mire, usted debe tener preparado esto, le vamos a hacer la visita si es viable o no es viable la solicitud. Y sobre ya esos requisitos, pues ya se van a dar el proceso de que él cumpla los requisitos técnicos que exigen hoy en día las empresas prestadoras. ¿Pero usted se lo sabe, Marco, o no se lo sabe? No, yo me sé la de mi casa, Sí, o, sí. la de las que he visitado, pero hay otros que tienen otro tipo de infraestructura. Por eso te digo, la infraestructura de la casa no puede ser la misma la de otra casa. Entonces, detrás de Funciona la diferente. respuesta para nuestro televidente entonces es, dele vueltica a la factura y ahí atrás están todos los requisitos, o si no, llame a la línea 177 y un funcionario le explica detalladamente qué tiene que hacer. Para que él pueda hacer la diligencia ante el prestador. Va al CAN y ya automáticamente ahí le van a decir, venga, tráigame estos papeles y aquí le hacemos el estudio, porque es un estudio técnico. Okay. Que debe estar aprobado para poder hacer este tipo de procedimientos. Prestador del servicio. Aparte porque la línea está súper fácil, no nos complican la vida, 177, ustedes llaman y allí entonces les dicen cuál es ese paso a paso. 2 de la tarde, 7 minutos, mi Mauro. Están Así listas es. nuestras compañeritas. Bueno, está entonces Mónica Castiblanco, Jihan Mohamed. Hay muchas preguntas sobre este tema, chicas. Así es, Mauro, por supuesto, nuestros televidentes están muy activos a través de nuestras redes sociales. Y miren, por ejemplo, nos escribe Paulo Gómez. Él nos pregunta cómo solicito una revisión por alto consumo. Pero además tenemos otras preguntas, ¿cierto, Mónica? Así es, Jihan. Ernesto Londoño se comunica a través de nuestras redes sociales y nos pregunta lo siguiente, que él tiene un apartamento arrendado y él dice lo siguiente, ¿pueden embargarme si mi arrendatario no pagó los servicios a tiempo? Estas son las dos preguntas que tenemos por acá en la quinta con 39. Bueno, muy bien, chicas. Primera pregunta, alto consumo. Cuando llega una ¿Cómo factura, reclamo por alto consumo? ¿Cómo reclamo por alto consumo? A veces tenemos que identificar primero qué pasó en mi predio antes de ir a Cali. Yo digo, antes de ir al médico, yo primero me evalúo por dónde me duele Revise. y si yo tengo problemas, digamos, algo, entonces yo tengo que saber por qué me duele. Entonces, igual pasa en la casa. Tengo problemas de fuga, de daño de sanitarios o de alto consumo de energía, estuvimos haciendo arreglos en la casa, de pronto soldando la reja. Entonces, todo ese tipo de incidencias pueden ser causales. En el tema de energía, que haya, que yo consumí mucha energía realmente, o que de pronto alguien se me esté pegando a la red, pueden ser ese tipo de cosas, sigamos hablando de energía, o que el equipo de medición se dañó, hubo una mala lectura, ¿ya? O Uno hace comparación con la factura anterior, ¿no? Correcto, y uno dice, bueno, ¿cómo ¿por qué así? me llegó tan...? Ejemplo, a mí me llegó un poquito más costosa la factura este mes. Dije a mi esposa, compramos un ventilador más, me llegó 30.000 pesos más de energía. Entonces yo le dije, sí, ve que ese otro ventilador nos está causando más consumo. Entonces yo no tengo por qué reclamar porque soy consciente de mis consumos. Exacto. Claro. ¿Ya? Entonces yo hago una evaluación, ¿qué compré? Una nevera mala, ¿qué tengo allí? Pero si uno sabe que todo está igual y el consumo empezó a elevarse. Entonces yo quiero, perdón, Ani, ya te contesto esa partecita y quiero entrar por acueducto. Ajá. ¿Qué pasa si tengo sanitario dañado?
está botando, salió un hilito, pero es un hilito de agua. Pero resulta que ese hilo me llega en el día, en una hora, ya tengo 1 litro. Yo creo que más en 24 horas, una semana, un mes, ya eso se vuelve un metro cúbico de consumo. Y eso va igual por vertimiento por alcantarillado. Entonces yo tengo que saber si tengo grifos dañados, qué tengo para que se me incrementen los consumos. Puede ser una fuga perceptible o una fuga imperceptible. Lo imperceptible es lo que no veo. Y tengo que pedir a la empresa que me revise. Entonces, en el caso de la pregunta, para darle respuesta al señor, es que el primero evalúe qué es, o si no, nada de eso le ha pasado, entonces tiene el derecho a que le cobren el consumo promedio de lo que yo pagué el mes anterior y que me liquiden la factura por valores en reclamo hasta saber técnicamente o jurídicamente que el prestador me demuestre que yo me consumí esos valores. Porque de pronto si nada se descarta, Anita, ahí está la respuesta que te estoy dando. Bueno. Que no, nada pasó. Entonces la empresa tendrá que mirar y decir, bueno, hay daños en el medidor o una mala lectura. Pues eso no pueden ser los antecedentes. Bueno, Marcos, está pendiente esa segunda pregunta. Antes de que se nos vaya nuestro televidente que ya está en línea, está Fabio a esta hora acompañándonos. Bienvenido, ¿cómo estás? Hola, Fabio. Fabio. Parece que se cayó la llamada. Ahí estás. ¿Cómo estás? Bienvenido. Bien, buenas tardes. ¿Cuál es tu pregunta, Fabio? Son 2 preguntitas. Ajá. ¿Por qué llega más alto el servicio de alcantarillado que el consumo de agua? Y la otra, el servicio de aseo. ¿Por qué tan caro? ¿Por qué tan alto? Muchas gracias. Gracias, Fabio. Un abrazo. ¿Por qué alcantarillado llega más que el servicio de acueducto? A mí en Cali me vende a 2.149 pesos el metro cúbico de agua. Para que la gente sepa qué es un metro cúbico de agua, rápidamente te digo, pongo el ejemplo, la botella que tiene Ani, de 1 litro. 1 litro, ajá. Permítemela, Ani. Es que se nos ven las marcas. Tiene marca. Una botella de litro de agua, y pongo 1.000 botellas de litro de agua, eso es 1 metro cúbico de agua. Ajá. Okay. ¿Correcto? A mí me vende en Cali a 2.149 pesos el metro cúbico de agua. Y yo pago 200 pesos más, 250 pesos más por vertimiento, porque es que en Cali tienen a petar. Entonces en Cali lo que hace es procesar y limpiar el agua. Entonces me es más costoso todo, porque en Cali me lo vende limpio y yo lo entrego sucio. Entonces se va por vertimiento, entonces me sale más costoso. Por eso es más costoso. Es más costoso y eso que va a entrar una segunda a petar. Entonces ya va a ser un cobro un poquito más, pero yo pienso que es una cultura de medio ambiente. Yo pienso que la ciudad en Cali es responsable con el medio ambiente al vertir el agua más limpia a la fuente hídrica para que vuelva a hacer su ciclo y lo volvamos a... O sea que va a haber un incremento en esa parte. En el futuro, cuando entre la segunda a petar. En la ciudad de Cali. ¿Y con lo de aseo? Y con el tema de aseo es que hay una nueva norma que está comenzando a ser implementada, que es la resolución 720, que ya empezaron a hacer las podas de árboles, decoración, lavado de áreas públicas. Entonces se está comenzando a incrementar un poquito más, porque eso antes lo cubría la administración o el municipio. Y ahora se le trasladó al usuario. Entonces, por eso la semana pasada se da un poco la noticia de que ya los prestadores de aseo van a ser responsables de las podas de árboles. Entonces ya lo vamos a pagar nosotros los caleños en ese sentido. Bueno, ahora hay una pregunta en las redes sociales. La pregunta de la televidente que hizo Mónica era que si yo tengo un apartamento, lo alquilo, pero el ¿qué? El inquilino se fue y me dejó la deuda. No paga exactamente, no paga los recibos. ¿Lo pueden embargar a usted o no? No, porque hay un contrato de arrendamiento. Y la ley habla de que si yo tengo un contrato de arrendamiento como propietario, entonces la solidaridad va sobre el inquilino. Hay un término técnico que es el artículo 130 de la ley 142, donde habla del rompimiento de la solidaridad. Ahora, la excepción va a quedar es que si la empresa no suspendió a tiempo, yo puedo hacer derecho a esa opción de romper la solidaridad y decirle al prestador, yo no tengo como dueño propietario la deuda que me dejó Ani Giraldo, que no es así, por ejemplo. Entonces, ella me fue debiendo esa plata, entonces no tengo por qué responder por esa deuda, y demando el contrato y se va la deuda y se acaba allí. Claro. Pero hay que cumplir unos términos jurídicos y técnicos que la ley te contempla, o sea que se lo permite, es correcto.
Bueno, Marcos, hay una muy buena noticia, bueno, no sé si sea buena, yo creo que sí, y es precisamente el cambio de los medidores de energía que el gobierno pide entonces empezar a examinar para que así haya una reducción de pronto en ese consumo de la energía en nuestras facturas. ¿Cómo funciona esto? Cuéntenos acerca de esta Ahora van a noticia. ser digitales, ¿no? Exacto. Van a ser digitales, ya no es el que giraba así, pues, y uno veía si estaba girando rápido o despacito, ¿no? Sino que ahora son digitales, los numeritos. Yo le tengo un miedo a esos contadores inteligentes. A lo nuevo. ¿Los digitales? Los digitales, sí. Uy, sí, por unos ejercicios. Eso es como un taxímetro, sí, ¿no? Sí, no, es bastante complejo, pero aquí ya... ¿O sea que no es tan buena noticia? No, no quiero hablar de otros temas más hondos que tienen que ver con el tema de la tecnología inteligente, pero pienso que, pues quiero decirlo, es un negocio, pero igual el gobierno establece las normas y esto hay que acatarlas. Hay que acatarlas, y en ese orden de ideas, Ani y Mauricio, teníamos un hábito de uso de energía. Ajá. Y ese hábito tenemos que cambiarlo. Apagábamos el televisor con el control y nos íbamos a dormir. Apagábamos con el control el equipo de sonido y nos vamos a dormir. Y todo lo apagamos así y dejamos todo conectado. Todo lo que esté conectado al toma, con ese contador inteligente va a ser objeto de consumo. Pero es un consumo pasivo, llamémoslo así, claro. Pero es consumo, porque esta energía, este contador inteligente, todo lo que esté conectado y no esté prendido es objeto de consumo. Él lo va registrando. Él lo va registrando a mínimo, pero si son tantos aparatos en la casa, pues claro. Eso se vuelve plata. Entonces lo que le faltó a la implementación de la tecnología inteligente fue socialización y pedagogía a los usuarios. Eso se hizo en Europa y se hizo de una manera espectacular, porque el gobierno alemán, y te decía, Ani, ¿cómo estás? ¿Cuántas neveras tienes? Esa nevera ya está obsoleta, te vamos a cambiar esa nevera, te vamos a cambiar todo eso y te vamos a dar todo esto. El gobierno subsidiaba todos estos electrodomésticos para que no causemos impacto al medio ambiente. Aquí en Colombia hacemos al revés. Aquí lo implementamos y luego le dicen, cambie sus equipos electrodomésticos. ¿Y cuándo se hace este cambio? ¿Ya se está implementando? Ya se está implementando. Inclusive, hoy usted pide un cambio de medidor de energía y le está poniendo ya un digital. Pero a usted no le están diciendo sus derechos y sus deberes, y ese es el deber de nosotros los vocales de control, enseñarle a la gente que hay que ser responsable. Los jóvenes desconectar, ponen a cargar el celular y dejan el cargador ahí conectadito, ahí suelto, y eso es consumo ya. Hoy en día el llamado es a que la gente sea más responsable con el uso. Y Mauricio, Ani, viene el cambio de contador inteligente de acueducto, el de gas, o sea, todo esto. Colombia está entrando en una etapa de modernización. Pero ahí lo tenés que no lo cambian gratis, eso nos cobran, nos cobran. Inclusive esta mañana estaba... Pero permíteme un momentico porque hay una llamada. Dale. 2:17 minutos. Yolanda. Hola, Yolanda, ¿cómo estás? Bien, ¿y ustedes? Muy bien. ¿De dónde nos estás llamando? De acá del Trébol. ¿Del Trébol? ¿De 4 hojas o de 3 hojas? De 3 hojas. Tienes que decir de 4, que es mejor, de la buena suerte. De la buena suerte. Bueno, Yolanda, gracias por llamarnos. Adelante. Vea, mi pregunta para él es, primera, lo que pasa es que yo soy de las personas que no pago exactamente el día. Pero, por a los 5 o a los 7 días, y este mes me pasó. Sí. Entonces fui, y me dijo, no, tiene que ir al CAM. Y yo, ay, al CAM. Entonces, porque ya iba para la corte, tenía 9 días, o sea, no iba para el corte, pero necesitaba pagar porque yo pago una alianza de funerales, y me han dicho que uno tiene que estar a paz y salvo con ellos al día. Entonces, claro, yo fui a uno de los Cali, y me decía, ¿quién lo puede pagar? Por eso es mi pregunta, como usted decía, que si uno no paga ese día, por menos el 26, era para corte, pero entonces era por 2 meses. Tengo entendido, pues, para que me resuelva ahí. Y el otro, sobre las podas, ¿uno dónde puede llamar? O sea, por aquí por mi cuadra hay un palito de almendrón que, mejor dicho, está encima de las cuerdas. Entonces, como ya escuché eso, que nos iban a cobrar y esto y lo otro, entonces digo, ¿será que uno a dónde puede llamar? Para que venga, pues si le van a cobrar, uno llama. ¿Que te iban a cobrar qué? ¿Que les iban a cobrar? Ah, ok, ya. Y la otra es sobre lo que están hablando del contador. Sucede que en Cali ya lo último que nos están bajando, que es que propiedad en Cali. Pero ¿y si uno paga eso? O sea, cuando le colocan otra vez un nuevo, le dicen propiedad en Cali, y uno cada mes paga eso. Y entonces, ¿cómo es así?
Chao, gracias. Uy, bueno. Yolanda, un abrazo para ti. Buena pregunta. Entonces hay que dar tres preguntas. Tres preguntas. En una, un 3 en 1, que vamos a responder luego de mensajes de interés, Anita. Bueno, ustedes allí muy conectados. Nosotros ya regresamos aquí en las Tardes del Sol. Proteger el agua es proteger la vida. Revisa las llaves e instalaciones hidráulicas de tu vivienda. Utiliza la lavadora para cargas completas. Cierra la llave mientras te enjabonas. Proteger el agua es proteger la vida. Estás viendo Tardes del Sol. Sigue con Tardes del Sol. 2:23 de la tarde, continuamos en el programa de la familia de las Tardes del Sol. Por supuesto, hoy tenemos un tema muy interesante, es conociendo la factura de la energía, y a través de nuestras redes sociales ustedes nos están dejando todas sus dudas e inquietudes acerca de este tema, @las Tardes del Sol, Mónica. Como lo es Emilia Rendón, que se comunica con nosotros a través de nuestro Twitter y nos deja lo siguiente. Nos manifiesta que la empresa de servicios, después de 2 años, le envía una notificación cobrándole un servicio de febrero de 2017 que supuestamente no había facturado. Marco, ¿esto qué quiere decir? Ella está muy preocupada por ese cobro, esta notificación que le envía. ¿Qué puede ser? Eso es un cobro que se llama extemporáneo. La empresa ya perdió el derecho al cobro porque la ley solamente retroactivamente a un prestador de servicios, ya sea por un cobro, una cuenta vencida, lo que sea, si después de 5 meses no lo cobró, ya lo perdió. Como se dice en el Grupo Popular, ya pueden llorar, ya aquí no hay nada que hacer porque ellos ya perdieron. O sea, la ley retroactivamente solamente le da 5 meses. En este momento, hoy marzo, la empresa nomás me puede cobrar noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo. O sea, ya más atrás, si no hizo no cobro, de ejemplo, de unos huecos, de algo que les corresponde a ellos, que le debe trasladar al usuario, y no lo cobró en los 5 meses siguientes. En el debido momento, claro. En su debido momento lo pierde, la ley dice. Pero entonces, ¿qué debe hacer ella ahí, si le está llegando esa notificación? Sí, tiene que hacer, digamos, sería hacer un derecho de petición, elevar un derecho de petición al prestador, diciéndole que el cobro fue extemporáneo, y reclamarle a la empresa que ya se vencieron los 5 meses de tiempo, que porque ya están, imagínate, hablando del año 2017 y estamos en el 2019, y que siga los procesos, porque le van a decir que tiene 5 días para hacer un recurso de reposición y apelación, tenga claro, ante la empresa prestadora, y lo eleva ante la Superintendencia de Servicios Públicos, porque si la empresa no se la reconoce, ya tiene que seguir los 5 días siguientes a hacer un recurso de reposición. Yo le recomiendo que vaya a un consultorio de la universidad, pues, donde le puedan dar este tipo de ayudas, ¿no? De asesorías jurídicas, ¿no? Porque tiene 5 días para hacer el recurso de reposición y apelación, y para que de pronto, si la empresa no le contesta y quiere insistir en el cobro, entonces ya lo eleve la Super, y la Super le da la razón al usuario. Esa sería mi recomendación. Bueno, Marcos, teníamos también 3 preguntas de nuestra televidente antes de irnos a comerciales. Aquí resumen. Nos pregunta por un pago que le llegó fuera de la fecha del corte. Nos pregunta por la poda del árbol, que también le van a incluir entonces ese pago. Y hablaba también del cambio del contador que hablan, que es propiedad de esa empresa. Que dice ella que si ella lo paga, porque dice que sigue siendo propiedad del proveedor. La primera pregunta es, ella pagó fuera de fecha. Exacto. Entonces ya la empresa le generó el segundo cobro, claro, porque la empresa, vuelvo y repito, la Encali tiene 611,000 suscriptores. Hablemos de proveedor. Sí, de proveedor. Ejemplo, el proveedor de prestador de servicio, cualquiera que sea, tiene un tiempo para decir, tiempo de suspensión y corte. Entonces, si la persona pagó fuera de la fecha, ya le generó la otra factura, pero como ella tiene el material probatorio, que es la factura de hecho, cuando llegue la segunda factura, simplemente va al proveedor, al prestador de servicios, y le pide que le ajuste esos valores en el reclamo. Al valor actual. Al valor actual. Sí, no, porque ya pagó, pero pagó fuera de fecha, le liquida y le da la segunda factura. Ah, bueno, listo. Con respecto al tema de podas, pues eso lo tenemos para todos los caleños. Ahora, si es una poda que dice que está pegando al cable de energía, aquí tenemos que tener claridad 3 puntos. Hay uno que le corresponde en Cali, si el árbol está muy pegado a la cable de energía. En Cali debe de hacer para que no haya cortocircuitos, haya la luz en el barrio, cortar digamos, las ramitas. O sea, deben llamar y exponer entonces en Cali, que hay unos cables que están generando mal servicio. Okay. ¿Ya? Ahora que venga temporada de invierno, me imagino que eso va a ser
una llamadera. Segundo, el otro tema tiene que ver que si le pertenece al DACMA. Y lo que respecta a que el cobro de la poda de árboles sí lo tienen que hacer los prestadores de servicio, pero no se lo van a cobrar a ella, es a todos. O sea, todo el tema operativo de las empresas privadas de aseo lo van a dividir entre todos los caleños. Ya. Es que yo no tengo aquí ni un árbol, ¿por qué me cobran? Porque así fue la norma. Ya, para todos. A todos nos cobran. A todos nos cobran, sí. La tercera pregunta. Y lo último es el cambio del contador. Si yo compro el equipo de medidor o el equipo de contador de acueducto de energía, ¿de quién es propiedad? Si yo lo compré, es mía. Claro. O sea, no tiene por qué decirle el prestador de servicio que le pertenece a la empresa. Que las redes son de las empresas, sí, pero el equipo de medición es mío. Entonces, eso le pertenece al usuario, no tiene por qué pertenecerle a la empresa. Pues de pronto hubo una mala apreciación del funcionario del momento, pero no es una generalidad. Sí, así es. 2 de la tarde, 28 minutos. Sus preguntas, 524-3536, 518-4098. Estamos hablando de pedagogía respecto de cómo manejar la factura de la energía. Muchas veces no sabemos a qué corresponden determinadas cifras o cobros. Andrea está con nosotros. Buena energía. Andrea, ¿cómo vas? Sí, buenas tardes. Buenas tardes, Andrea. Adelante con tu pregunta. Sí, yo tengo una inquietud. A mí me gustaría saber, uno como inquilino, de la factura qué debe y qué no debe cancelar. Yo tengo una factura donde dice detalle otros cobros. Tienen unos cobros adicionales que ya venían atrás de que yo alquilara esta casa. Entonces sí me gustaría saber esa primera factura. Si yo debo o no debo cancelar la totalidad o solamente el consumo que genero yo. Ok. Muy bien. Buena pregunta, Andrea. Detalles Muchas de otros gracias. cobros, lo que decíamos ahora. Dicen otros cobros y uno no sabe ni de qué. Y AP. Y dice total otros cobros más AP. ¿Y eso qué AP qué es? ¿Eso Listo, qué es? vamos a darle una respuesta rápida y didáctica al usuario. Clara. Y clara. Nosotros en las facturas de servicios públicos pagamos 5 componentes. Pagamos acueducto, pagamos alcantarillado, energía, aseo y alumbrado público. Sí. Los 3 primeros de arriba, acueducto, alcantarillado y energía, le corresponde al prestador de la ciudad. ¿Verdad? Él cubre esos 3 servicios. Listo. Los otros 2 servicios, aseo y alumbrado público, uno es al privado, al prestador privado del entorno de su ciudad, y el otro es al municipio. Entonces, esos 2, entonces cuando abajo dice total servicios en Cali, pues ya sabemos que son los 3 servicios de arriba. Los otros cobros vienen siendo el aseo y el alumbrado público, que ahí dice AP, alumbrado público, un abreviado. AP, alumbrado público. Pero la señorita que está en la línea, la pregunta que ella está haciendo es que esa factura traía una deuda. Sí, Tal claro. parece, Sí, está hablando como de la primera factura. Traía otras cosas que ella no logra entender en la factura. Y que yo puedo pretender delucir. ¿De qué se trata? De que de pronto hay un acuerdo de pago que decía ahora Ani. Entonces, ese acuerdo de pago seguramente lo dejó en el anterior inquilino. Entonces ella le da claridad de qué es cambio de medidor. Puede ser cambio de medidor, puede ser acuerdo de pago. ¿Ya? Entonces debe de existir otros, o puede ser alianzas funerales o tarjetas de crédito. Bueno, cualquier otro componente debe. Pero allí como el usuario no sabe leer, vuelvo y repito, entonces ella tiene que saber decir, yo pago mis servicios públicos y lo otro que me están cobrando allá, yo debo tratar de dar claridad a qué me están cobrando. O ponerle la queja al propietario del predio. Entonces allí entra a negociar con el propietario del predio. Le digo, venga, señor Mauricio, usted me alquiló la casa y usted tenía una deudita pendiente, un cambio de medidor, o Ani, mire, me pasó esto con tu predio. Claro, entonces dice, sí, entra a negociar. ahora lo ajustamos y lo negociamos, Muy correcto. Eso, mejor. 2 de la tarde, 31 minutos en nuestro set externo. Mónica Castiblanco, Jihan Mohamed. Adelante, chicas. 2:31 de la tarde. Continuamos disfrutando el magazine de la buena energía y felices porque hay mucha participación a través de nuestras redes sociales. ¿Qué nos están diciendo? Bueno, les cuento que Paola Giraldo nos pregunta, dice que soy de la Comuna 14, en mi sector constantemente se nos va la energía. Muchas veces hasta los alimentos se me han dañado porque tarda mucho en la reconexión. ¿Dónde puedo realizar el reclamo? ¿Qué le podemos decir a nuestro televidente que nos escribe? Allí en ese sentido pienso que de pronto en ese sector particularmente puede haber un daño en el sistema interconectado de Cali. Vuelvo y le repito, la dinámica es
el filtro de la línea 177, debe pedir el número de reporte y hacerle seguimiento a ese reporte. Pero me parece algo más importante también. Si a la gente se le va y se le viene energía y viene una sobrecarga de energía y se le dañan los electrodomésticos, en Cali tiene una póliza que se llama una póliza de terceros o cualquier empresa prestadora tiene unas pólizas para cubrir cualquier sobrecarga de energía. Ah, pero eso hay que pagarlo, obvio. No, eso lo paga, porque es que estos prestadores grandes de ciudades, o en cualquier ciudad, ellos tienen póliza para pago de terceros. Cualquier incidencia, cualquier sobrecarga de energía o rotura de acueducto, algo lo que pase, entonces ellos dicen, afectemos la póliza. Pero para que esa póliza sea efectiva, Mauricio y Ani, es que ellos tienen que reportar en el momento del daño y pedir el número de reporte. Ya. Y con eso yo ya tengo un material probatorio del día y la hora en que sucedió, y yo le digo, a través de un derecho de petición, se me dañó la nevera, el televisor, todo eso, Por ejemplo, y la póliza lo No hace. a las semanas, ya luego no me Sí, responde. vamos a poner el ejemplo. Estamos viendo Tardos del Sol cuando una sobrecarga de energía y ¡pum! Se dañó el televisor. Ese televisor no volvió a prender. Inmediatamente tengo que llamar al prestador del servicio. Me pasó con un señor que tenía una sala de internet, más de 30 millones de pesos en pérdidas, y la póliza le cubrió. Pero llamó ahí mismo al prestador. Llamó ahí mismo, le evidenció, el prestador corroboró que había una falla técnica en el sector, que hubo ese incidente, ¿ya? Entonces quedó, él fue muy astuto, muy sagaz, muy ágil, y pudo lograr hacer, y le asesoramos en ese procedimiento. Bueno, fíjate. Bueno, son cosas Ahí que lo no aprendimos, sabíamos. claro. O sea, a veces se nos dañan los electrodomésticos precisamente por ese bajón de energía y se quedaron dañados y nadie responde. O bajón o sobrecarga. Y pensamos que el prestador tiene que venir a decirnos qué le pasó, Mauricio o Ani. Sí, claro. No, usted tiene que reclamar, porque de lo contrario pues nos quedamos con el yayayay y quejándonos. Marco, 234. Iba a preguntar precisamente, Mauro, a aquellas personas que no les llega entonces el reporte, su factura no les llegó a la casa. ¿Ahí cómo hacen para hacer reclamos, para pagar si no les llegó nada? Normalmente no sucede, pero si pasa ese tipo, en algunas ocasiones pasa que no me llega la factura, pues mi deber ser, dentro de mis deberes y derechos, es ir al prestador y decirle, venga, o lo puedo mirar por internet, yo me suscribo a la página y yo puedo mirar mi factura de servicios públicos y la puedo imprimir. A nivel de hoy en día la tecnología está muy abierta. Está a nuestro lado. Hay gente que a veces se justifica y no pago porque no me llegó la factura. Le digo, y si no le llega la mesada, ¿usted qué hace? Va y reclama. Entonces claro. le digo, seamos diligentes en el proceso. Ahora, en muchas circunstancias dejan la factura allí en la rejita del antejardín ahí. Sí. Y llueve y la factura se daña. Sí, por eso está la segunda opción, registrarse en la página de Cali como usuario y saber hacerle seguimiento a mi factura. O del proveedor que sea. Del proveedor que sea, sí, es que uno tiene pegado esa palabra. Sí, claro. Qué pena. Bueno. Sí, porque no van a decir que usted está trabajando allá, señor. No, tiene toda la razón, sí. 2 de la tarde, 35 minutos. Lo que hacemos es pedagogía de cómo interpretar la factura de los servicios públicos. Vamos con nuestras chicas en la parte externa. Adelante, chicas. Mauro, les cuento que los televidentes están muy juiciosos opinando acerca de este tema y por supuesto nos escriben a través de nuestras redes sociales @lasartesdelsol, Mónica. Así es, Jihan. Bueno, por acá nos mandan saludos y Heiber Tabima nos hace la siguiente pregunta, Marco. Hay un inconveniente para los estratos 1, 2, 3 en la parte económica. Para independizar el contador de energía, el usuario debe contratar un técnico o ingeniero electricista y debe pagar entre 300 a 400.000 pesos para que le entreguen esto al usuario. Certificado, cumplimientos, normas mínimas, etcétera. Y esto sale del bolsillo de cada usuario, nos pregunta Heiber Tabima. ¿Qué le podemos decir? Sí, que si sale del claro, bolsillo es de cada correcto. usuario, claro. Sí, porque es una infraestructura de la casa, cualquier situación, por eso le hablaba de las pólizas. O sea, el ingeniero que haga responsable, certifique que está bien la acometida, ya sea de acueducto o de energía, esté bien, está en buenas condiciones dentro del predio, y entonces él dice, sí. Entonces le dice, bueno, si quedó mal hecho, no fui yo, fue usted que contrató a un ingeniero que le cobró 300, 400 o 500 mil pesos, lo que le puedan cobrar por estas certificaciones. Entonces yo salvo mi responsabilidad. Claro. De ese tipo de instalaciones. O sea, que es legítimo o es legal que le cobren al usuario ese valor por la certificación, que no tiene nada que ver el prestador de servicio. El prestador solamente es responsable de las acometidas que él tuvo madre, de collarín, de ahí para allá.
Bueno, hablemos ya que estamos en la onda del ahorro de energía, precisamente, aprovechemos este programa para ello, para conocer cuáles son los equipos que utilizamos en casa, los aparatos, los electrodomésticos que tienen mayor consumo y aquellos que tienen menor consumo. Empecemos por los de menor consumo. No, bro. Porque casi no consume. El Ministerio de Energía y Usted me dijo Minas... ahora que compró un ventilador y que le salieron 30.000 pesos. Yo dije, compró un helicóptero. eso es carísimo. Venga, Mauricio, vea. Lo que pasa es que el Ministerio de Energía y Minas sacó una pedagogía manual de consumos. Por ejemplo, hoy en día usted va a un almacén de cadena y compra un televisor. No, a mí me gusta el televisor así. Y usted lo que mira es la calidad de la pantalla, pero nunca mira detrás. Hoy en día la parte amigable que tenga sobre el medio ambiente y que consuma menos. Entonces, en ese orden de ideas, te doy esta tablita que hoy en día debe de aparecer detrás de cada electrodoméstico cuál es el más amigable al medio ambiente. ¿Ya? ¿Cuál es el más amigable al medio ambiente? Que te diga, este más verdecito es el de menor consumo. El de menor consumo. ¿Cómo cuáles? ¿Ya? Entonces, no, pero es que detrás de cada electrodoméstico, de lavadoras, de televisor, de equipos de sonido, aparece esta tablita. O sea, si tiene este verdecito aquí que estamos viendo ahí. El verdecito es claro. El menor consumo. El menor consumo. Si sigue la barrita B. Exactamente, tiene un poquito más, ¿verdad? La barra C, pues está como medio. Sí. La D ya comienza ahí a preocuparse. Y la roja, decirle, ese le va a consumir más. Y la roja o anaranjada ya. Correcto. Esta que estamos la viendo. Que le va a dar más consumo a sus equipos y eso le va a impactar vía factura. Entonces tenemos que fijarnos a la hora de comprar los electrodomésticos, ¿no? Sí, exactamente. O sea, yo no le puedo decir, porque cada empresa fabricante tiene una política amigable al medio ambiente. Entonces ya hoy en día tenemos esta pedagogía, Mauro y o si no, podemos preguntar también al momento de comprar o adquirir un electrodoméstico, uno dice qué tanto consumo tiene. De agua, esa lavadora, cuánto consume Cuando yo hago este programa, yo me acuerdo de un dicho que es viejísimo, que dice, lo malo no es el servicio, sino el desperdicio. Entonces, transmítemele a su esposa que el ventilador por sí solo no consume, pero si usted pone el ventilador y que se queda durmiendo toda la noche con él, ahí sí le va a consumir los 30.000 por mes. Tiene que consumir vía bolsillo. O lo tiene que programar, hay ventiladores que uno programa. Entonces ahora vienen con timer. ¿Cierto? Claro. Usted programa las 2 horitas para refrescarse y cuando quede durmiendo ya, no importa que haga calor. Sí, así es. No importa si siente o no. Bueno, Marco, ¿qué nos hace falta de aquí de la factura? De pronto algo que sea un poco complejo de entender. Sí. No, yo pienso que complejo, más que complejo, a mí le quiero sugerir algo y es en la última, dice último pago. Último pago. Sí. ¿Dónde? En la parte de abajito de aseo, ahí dice último pago. En ese último pago aparece algo bien importante. Aparece ¿qué día lo realizó? ¿Qué día lo realizó? Que dice, no, mire, yo lo pagué antes de la fecha. Venga, la factura no dice esa fecha. Dice que usted pagó fuera de la fecha. Ahí está el último pago. Y le dice por qué entidad bancaria lo pagó y por qué monto lo pagó. O sea, la factura de este prestador de la ciudad tiene un elemento, bastante información, que lo que nos falta de pronto es como leerla más, y ir a internet y buscar el apoyo a través de YouTube. Y nosotros también en nuestras páginas que nosotros tenemos allí también damos pedagogía a la gente, aprenda a conocer su factura de servicios públicos. Otra cosita, ese código de barras que tiene la factura, si uno la dobla, gente que coge la factura y la dobla, y la dobla en pedacitos y se la guarda, ¿no? Y entonces después cuando van al banco a pagar, el lector no le lee el código de barras. ¿Por qué? Porque lo han hablado tanto y le han hecho quiebres que el código de barras se afecta. Entonces el lector del código de barras no funciona. No lo lee. Entonces ahí no podemos pagar a tiempo. Es correcto. Toca ir a pedir otra. Eso le ha pasado. Ejemplo, en mi caso siempre hago, yo lo volteo toda la factura, pero cuido el código de barras. Claro. Porque es la parte más elemental para yo más poder... sensible. Y que yo necesito es que me genere el cobro de una vez. Que uno llegue y pague sin ningún problema, ¿no? Sí. Bueno, hay una pregunta bien interesante que también nos están dejando a través de redes sociales, Marco, y tiene que ver con aquellas casas que están desocupadas, que empiezan a tener esos costos en su facturación, sabiendo que no hay nadie quien esté consumiendo energía en ese momento. Y le pagan con promedio, le cobran con promedio.
Vamos a dar dos tipos de respuestas a este tipo de preguntas. Vamos a tener la hipótesis de un predio que está al día y ya no debe nada. Ya, y está desocupado. Está desocupado. ¿Qué me deben cobrar a mí como predio desocupado? Solamente los cargos fijos. Cargo fijo por acueducto, cargo fijo por alcantarillado, energía no tiene cargo fijo. En aseo, tiene cargo fijo y yo debo reportar al prestador de aseo que mi predio está desocupado para que solamente me cobren una tasa contributiva y la barrida de la ciudad. Porque la barrida de la ciudad, así no pasen por mi sector, aunque los prestadores pasan por todos los sectores, yo pago por ver la ciudad limpia. ¿Ya? Ese debe ser. Y ya, solamente básicamente me deben decorar solamente lo que es cargo. O sea, energía debo reportar que el predio está... Yo no debo reportar, hay gente que lo reporta y le dice al prestador, venga, bueno, el predio está desocupado. Ya. Pero el prestador va hasta la casa y verifica que realmente el predio está... Y además el equipo de medición está generando una lectura. Y ese equipo debe quedar separado. Ya. Entonces la recomendación es bajar los breques, cerrar las llaves y decir predio desocupado, en ese orden de ideas. Claro. Pero vamos a mirar el otro punto, en que el usuario, el inquilino se fue y le dejó una deuda. Y entonces quedó una deuda allí, quedó una deuda allí, quedó una deuda allí. Entonces la empresa le va a cobrar lo mismo del anterior, los cargos fijos, y de pronto unos ciertos intereses de mora por la deuda que queda congelada en el tiempo. Pero entonces la gente dice, no, hace 3 años, sí, pero mire, claro, ¿qué hizo? De todas maneras, la deuda estaba ahí. La deuda estaba allí. Ahí estaba la deuda. Sí, bueno, Marcos, pues muchísimas gracias. Se nos acaba el tiempo, Marcos. Buena energía para ti. Gracias, Mauricio. Buena por energía. haber venido. Muchas gracias. A ayudarnos en esto de la pedagogía, de cómo entender la factura de los servicios, concretamente de la energía. 2:44 minutos. Hacemos una pausa comercial y nosotros ya volvemos con más de esta tarde del lunes en las Tardes del Sol.